Precisamente quiero saludar en Venezuela a José Vicente Carrasquero, analista político y profesor universitario. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Carlos Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Profesor, los venezolanos en el exterior critican la falta de unidad entre la oposición. ¿A qué se debe esta situación que perciben muchos venezolanos que siguen de cerca la situación del país? Bueno, Carlos Eduardo, primero hay que hacer dos acotaciones. La primera es que es muy difícil hacer oposición en Venezuela en este momento. Venezuela no es un país donde tengamos un régimen democrático que respete el comportamiento de la oposición. En Venezuela tenemos una oposición amenazada, en Venezuela tenemos líderes de oposición encarcelados. El ejercicio de la oposición en Venezuela ha sido de alguna manera puesto en tela de juicio al punto de que el vicepresidente este fin de semana amenaza con que hay más puestos en la cárcel de Ramo Verde para albergar más líderes opositores. Esto dicho llama a incluir otro aspecto, y el otro aspecto es que la plataforma opositora, si bien es cierto que es unitaria, contiene distintas posiciones y distintas visiones del país. Y es lógico esperar que esas distintas oposiciones se comporten de forma distinta y que de alguna manera traten de cara a un proceso electoral que vamos a tener este año, si todo funciona como se espera. Vamos a tener entonces unas elecciones donde hay distintos candidatos buscando posicionarse. Y yo creo que esto hay que entenderlo como un proceso natural de la política, que esto hay que verlo como un asunto que de alguna forma hace que los venezolanos estén en este momento buscando mecanismos, modos y formas de alinearse a través de una plataforma electoral que sin duda alguna para mí va a ser una plataforma unitaria. La otra crítica que creo que hay que recoger y contestar es la de la existencia de un líder único, la existencia de una sola persona que represente a la oposición. Y yo veo eso como una especie de contrasentido, básicamente porque si uno se quiere oponer al gobierno, a un gobierno autoritario, a un gobierno vertical, a un gobierno de un solo líder, uno no lo puede hacer con un solo líder. La oposición tiene una variedad de líderes que compiten de alguna forma por brillar entre el espacio opositor para ocupar un puesto para legítimamente ser considerado un candidato que llegue a la presidencia de la República desde la perspectiva opositora. Diciendo eso así, yo creo que las dudas que se puedan presentar con respecto a la oposición son dudas razonables, pero que en ningún momento ponen en tela de juicio la posibilidad de que la oposición vaya a unir a un proceso electoral que se celebraría este año. Lo que yo sí creo que hay que apuntar es que de alguna forma la oposición tiene que hacerse más de la agenda de la gente, de los problemas del día a día del venezolano. Ya hemos visto en estos días líderes opositores que se han apersonado a las colas que se están haciendo en Venezuela, que se están haciendo del problema de los estudiantes presos, que se están haciendo del problema de la falta de gas, de la falta de combustible, de criticar el uso de captahuellas y de estos sistemas biométricos para tratar de controlar el suministro de alimentos y de otros enseres en Venezuela. Yo creo que la oposición se está abriendo paso hacia un proceso electoral que sin duda alguna va a ir montado sobre una plataforma unitaria. Profesor, todos los partidos de la oposición, sí. Profesor, hay opositores que aseguran que no hay quien encabece movilizaciones para generar cambios en Venezuela. Sin embargo, vemos como un líder de la talla o de la magnitud de Leopoldo López está preso precisamente por esto, por llamar a la calle a manifestarse en contra del gobierno de Maduro. Le pregunto, ¿el gobierno de Maduro estaría apagando a la oposición? Bueno, como quise mencionar al principio, hay que recordar que en Venezuela no hay una democracia. En Venezuela hay un sistema autoritario, un sistema que busca por la vía de la represión
contener la manifestación popular que busca por la vía de la represión impedir la libre manifestación de las ideas. En Venezuela en este momento hay personas detenidas por protestar por la falta de comida. En Venezuela en este momento hay estudiantes detenidos por protestar en contra de la precaria situación que está viviendo Venezuela. Y eso sucede porque en Venezuela el mecanismo más expedito que tiene el gobierno para solucionar, entre comillas, sus problemas es la represión, es silenciar, es impedir que los medios de comunicación transmitan lo que está pasando en Venezuela, es la persecución a los medios de comunicación que lastimosamente ustedes acaban de transmitir. Es uno de los problemas que sufrió la corresponsal de ustedes aquí en Venezuela. Entonces, cuando estamos hablando de un país que no tiene un régimen democrático, nosotros tenemos que hacer una evaluación distinta y tenemos que hacer una evaluación que tome en cuenta los riesgos de hacer política en Venezuela, tenemos que hacer una evaluación que tome en cuenta las dificultades que confronta la oposición venezolana para desarrollar su tarea en un ambiente represivo, en un ambiente de persecución, en un ambiente de permanente amenaza, que hace entonces que los pasos que se den sean pasos muy medidos, que hace que los pasos que se den sean llamados que se hacen con mucha cautela. Hoy uno de los líderes de la oposición, como es Enrique Capriles, dijo que había llegado el momento de la movilización. Bueno, entonces veremos qué es lo que el señor Capriles va a llevar adelante de acuerdo con este llamado. Las críticas evidentemente son válidas, pero también hay que tener en cuenta que no estamos en una situación de normalidad que pueda hacer que la oposición se comporte como la gente esperaría. Sí, quiero agradecer a José Vicente Carrasquero, analista político, además profesor universitario, por dedicar estos minutos a la tarde de NTN 24. Siempre bienvenido.